No se puede negar que los problemas psicológicos y emocionales, hasta la angustia mental grave, pueden afectar a casi todos. Pero, ¿eso significa que todos estamos locos? ¿Qué causa la angustia psicológica? Los primeros psiquiatras pensaban que era un desequilibrio de los humores que se podía curar solamente sangrando a los pacientes por medio de cuchillos o de sanguijuelas. Otros pensaban que los problemas mentales provenían de los órganos como las amígdalas, el estómago y el vaso, de extirparlos. Luego intentaron alterar la función del cerebro, pero sin éxito. Hoy en día los psiquiatras nos dicen que el comportamiento indeseado se arregla por medio del equilibrio de la química del cerebro con una pastilla. ¿Están en lo correcto esta vez? They say you have a chemical imbalance of serotonin and dopamine, but there's never been a study to ever prove that, ever. It's just been indoctrinated into the culture and television advertising to the point where people now believe it is fact. A pesar de esta falta de evidencia, los psiquiatras dicen que los fármacos psicotrópicos son iguales que los fármacos médicos normales. ¿Es posible que sea verdad? La solución es que, a diferencia de un fármaco como la insulina, que corrige un desequilibrio que se puede medir y que se ha mostrado en el cuerpo, los medicamentos psicotrópicos no tienen ninguna anomalía física visible o mensurable que corregir. Aquí tienen la evidencia de una infección bacterial. Aquí está la prueba del trastorno psiquiátrico, trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Aquí tienen un brazo roto. Aquí está el trastorno depresivo mayor. Aquí está un tumor cerebral. Y aquí está el trastorno bipolar. Lo que saca a relucir la pregunta: ¿cómo se puede medicar algo que físicamente no existe? La respuesta es que no se puede. Y además, debido a que los fármacos psicotrópicos se diseñan específicamente para eludir las defensas naturales del cuerpo y entrar en el cerebro, pueden alterar el delicado equilibrio de procesos químicos que son vitales para que el cerebro funcione bien. Every time you throw something into the system that's foreign to the system, you're creating imbalances elsewhere within the system. The body changes as a result of taking the medication, so when you stop taking the medication, the body's got to change back to the way it was before, if it can, because it can't always. And in doing so, it disrupts the whole system. Eso es lo que produce los algunas veces serios efectos secundarios. Paxil was the drug that gave me insomnia. I would cry very easily on it, and I completely lost my appetite within the first 2 days of taking it. It didn't help me study, it didn't help me do anything. I didn't even want to do work because I was so sick. Psych meds didn't help me at all. They made matters, I'd say probably like 10 times worse for me, maybe even 20. Only now I was further impaired by the medications, and I started having car accidents. They put me on Zoloft, and it made me want to kill myself. And I realized that those drugs were just destroying me. Even when I was on them, I realized that they were destroying me. A pesar de los efectos incapacitantes de sus fármacos, los psiquiatras y las empresas farmacéuticas los han utilizado para crear un mercado muy grande y lucrativo con un valor de miles de millones. Han hecho esto a base de dar nombres a más y más de los problemas de la vida como trastornos médicos que exigen el tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, la timidez se convierte en trastorno de angustia social, pérdida de un ser querido, trastorno depresivo mayor, nostalgia, ansiedad por la separación, sospecha, trastorno de personalidad paranoica, tener altibajos, trastorno bipolar, distraerse fácilmente, TDAH. Esa es la razón por la que es casi imposible que alguien vea a un psiquiatra hoy en día sin que se le diagnostique con una enfermedad mental. Y un diagnóstico de la enfermedad mental implica fármacos psicotrópicos. When a patient goes into a psychiatrist's office and asks for help, probably 98, 99, maybe even 99.9% of people are going to receive a medication. Y se estima que estos medicamentos causan más de 700,000 reacciones adversas graves cada año, incluso 42,000 muertes. Mientras tanto, la industria psiquiátrica gana $300,000 millones cada año. El punto no es si los problemas emocionales de la gente son reales. Sí lo son. La pregunta que debería hacerse es: ¿cómo es que los psiquiatras han convencido a la gente que estos problemas son indicadores de enfermedades mentales?
cómo han utilizado estas enfermedades para generar una demanda de parte de médicos y del público para los fármacos psicotrópicos, y cómo es que estos fármacos sin poderes curativos conocidos y que tienen una lista interminable de efectos secundarios se han convertido en el tratamiento estándar para casi cada problema de la vida. Los psiquiatras afirman que han realizado un progreso enorme en el campo de la salud mental a lo largo del último siglo y medio. Para demostrarlo, hablan de una historia de grandes avances en el área de los fármacos psicotrópicos. Pero este desfile de elementos químicos para el cerebro son los increíbles descubrimientos científicos que quieren que creamos. La psiquiatría institucional moderna ha dependido del suministro de fármacos psicotrópicos desde sus más tempranos inicios en los manicomios durante el siglo XIX. Durante ese periodo, los psiquiatras funcionaban casi exclusivamente como asistentes, prometiendo curar a quienes eran enfermos mentales graves. Pero como no podían, la medicina convencional no los consideraba verdaderos médicos. Other physicians considered psychiatrists as almost a doctor. Okay, because they weren't doing medical stuff. So to increase their status, they needed to become much more scientific. They need to prove that this is a legitimate scientific field. This is a legitimate medical profession. So they start medicalizing everything. Para controlar los arrebatos de comportamiento de los internos, los psiquiatras empleaban los primeros fármacos psicotrópicos como la morfina y el opio. Pero contrario a sus declaraciones, estos fármacos no curaban nada y demostraron ser altamente adictivos. Esto llevó a toda una generación de fármacodependientes, una solución mucho peor que el problema original. Pero los intentos de controlar el comportamiento reprensible continuaron, y para el inicio del siglo XX, las curas falsas para la enfermedad mental como la heroína podían verse difundidas a lo largo de Estados Unidos y de Europa. Incluso el psicólogo Sigmund Freud jugó un importante rol en la creación de la industria de la cocaína en el mundo occidental, escribiendo muchos artículos entusiastas que promocionaban su uso para la angustia espiritual y las dificultades de la conducta. Freud, as a psychoanalyst, he for a while was promoting cocaine as being a panacea for all kinds of problems. Freud escribió más tarde: The psychic effect of cocainum muriaticum consists of exhilaration and lasting euphoria, produced no compulsive desire to use the stimulant further. Lo que Freud no reveló era el conflicto de interés significativo que involucraba a las dos corporaciones gigantes farmacéuticas rivales, Merck y Parke Davis. Ambas le pagaban para promocionar sus respectivos fragmentos descritos sobre la cocaína. La campaña de marketing inicial de Sigmund Freud para los fármacos psicotrópicos contribuyó a crear una seria epidemia de cocaína a lo largo de toda Europa a finales del siglo XIX. Estaba claro que se tendría que encontrar otra píldora de la felicidad. No les llevó mucho tiempo. Los psiquiatras de la primera mitad del siglo XX recurrieron a continuación a las anfetaminas. Como sucedió anteriormente, la promoción exagerada disminuyó con la prueba inevitable de que los fármacos no solo eran inefectivos, sino altamente tóxicos y adictivos. Cada moda siguió la misma pauta. Primero el fármaco se aclamaba como un avance médico sensacional para los problemas mentales. Luego los informes en aumento sobre los graves efectos secundarios empezarían a llegar. Y tras años de ser desmentidos, cuando los psiquiatras y las empresas farmacéuticas ya no pudieran seguir negando los peligros del fármaco, lo abandonarían a favor de su siguiente fármaco milagroso. Aunque ninguna de sus terapias con fármacos han demostrado nunca curar nada, los psiquiatras continuaron su búsqueda de una panacea que suponían lo curaría todo. Y en 1954, su sueño, eso creyeron, se hizo realidad con la introducción del primer así llamado fármaco milagroso de la psiquiatría, el cloropromazin, más conocido como Thorazin. Diseñado y puesto a prueba originalmente como tinte sintético, luego como antiparasitario porcino, se descubrió accidentalmente que el Thorazin desconectaba los controles motrices humanos. Uno de los primeros artículos que promocionaban su uso psiquiátrico declaraba que la meta es producir un estado de retardación motriz, indiferencia emocional y somnolencia. Thorazine was considered the chemical lobotomy instead of
cutting off the frontal lobes of the brain with an ice pick, you didn't have to do that kind of surgery. You could do it with a drug. El Thorazine demostró ser tan lucrativo inmovilizando pacientes con comportamiento indeseado que su fabricante, SmithKline & French, organizó una campaña promocional en torno al fármaco, que incluía pagarle a psiquiatras influyentes como oradores, la organización de campañas en los medios de comunicación y hasta programas de televisión. Un preludio al marketing de fármacos masivos que vemos hoy en día. Thorazine at that time was thought of as a miracle because it was able to reduce the symptoms of psychosis and schizophrenia at that time that they knew about it. It emptied all of the psychiatric housing units. La campaña tuvo un éxito tremendo. El ingreso de SmithKline & French ascendió vertiginosamente más del 500% en las 2 décadas sucesivas, con el Thorazine representando más de un tercio de los ingresos de la compañía en 1970. Al final, un estimado de 250 millones de personas en todo el mundo han tomado Thorazine y fármacos de este tipo. 23% más que la población entera de Estados Unidos. Las puertas se habían abierto de par en par. SmithKline & French y los psiquiatras en sus nóminas habían demostrado que por medio del marketing podía haber dinero a lo grande con los fármacos psicotrópicos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se revelara que el Thorazine tenía sus propios problemas. Thorazine chronically led to really serious problems such as tardive dyskinesia, which is a movement disorder that's very, very bothersome, and supposedly it's irreversible. The tongue darting, you know, the muscle jerking, you know, the eyes rolling back in the head. Most people were sometimes permanently damaged by it. So they were going to have to live their life with this neurological problem that was actually created by the pharmaceutical industry with their medication. Como el Thorazine entorpecía de esa forma el funcionamiento mental, su uso tuvo que limitarse a las instituciones. Pero habiendo grandes sumas de dinero de por medio, la carrera consistía en descubrir un fármaco psicotrópico que pudiera sacarse de las instituciones y llevarse a manos de un mercado mucho más amplio, más extenso y más lucrativo, el público en general. Since they were emptying the institutions of all these psychotic patients with the advent of Thorazine, now they had to find different ways to treat people. So what better way than to go into the community and have an office and bring in your everyday person or your executive under high stress or mama who's taking care of all the kids, and they needed some way to create a therapy for them. En 1955 ese fármaco fue aprobado. Se llamaba Miltown. El primero de los así llamados tranquilizantes con efectos mínimos. Pero para vender su nueva clase de fármacos psicotrópicos al público, los psiquiatras y las compañías farmacéuticas primero tuvieron que volverlos a posicionar como trabajan en los procesos de la enfermedad, más que solo agentes sedativos o de refrenamiento de comportamientos humanos indeseables, como había sido el Thorazine. Para hacer esto, iniciaron un bombardeo de marketing sobre sus colegas, poniendo anuncios en publicaciones profesionales como el Diario Americano de Psiquiatría. Entonces se contrató a prominentes psiquiatras para que difundieran las noticias al resto del campo médico. Pocos sabían que la industria farmacéutica le estaba pagando a Nathan Kline, uno de los psiquiatras más influyentes de su época, cuando proclamó que tranquilizantes como Miltown tenían una importancia equivalente a la introducción de la energía atómica, si es que no era mayor. Se enviaron muestras gratuitas a los psiquiatras y médicos para hacer que los pacientes empezaran a usar el fármaco. Un año después, la presentación del marketing llegó al público. Y Miltown pronto se convirtió en el primer fármaco de superventa no solo para los encarcelados en un manicomio, sino para el público en general. Se comercializó Miltown a las mujeres embarazadas, las amas de casa y los oficinistas que lo llamaban Excedrin para ejecutivos. So it opened up a door for community-based mental health, whereby the psychiatrist could then have a role. So they became very closely associated with the pharmaceutical industry. And they were demanding as well to come up with better things for mom and pop and the executive and the superstar Hollywood actress or actor. And soon, you know, it became a fashion to take some of these medications.
Para los años 60, se habían distribuido 36 millones de recetas de Miltown únicamente en Estados Unidos, lo que representó $200 millones en ventas.